¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí. Ok, perfecto. Esta fue la clase anterior, que no la he borrado, nada más para recordar algunas cosas que vamos a retomar aquí y continuar entonces con los últimos ejemplos de este capítulo que vamos a ver. Nosotros empezamos a hablar sobre la fuerza, por ejemplo, que existe entre cargas eléctricas. Vimos el caso de la fórmula ley de Coulomb que tenemos aquí, ¿verdad? Esta era la fórmula que utilizamos. Esta R representaba la distancia entre esas dos cargas. Aquí colocamos, digamos, en valor absoluto el valor de esas cargas. Teníamos una constante eléctrica que habíamos mencionado, que era de 8.9875 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Y habíamos hecho también referencia a las unidades. Por ejemplo, el caso de la constante, ¿verdad? Eléctrica, aquí teníamos que las unidades eran newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Las fuerzas seguimos trabajándolas en newtons. Eso es importante, seguimos trabajándolas en newtons. Y ese día la unidad que nosotros pudimos introducir fue la de las cargas, ¿no? Que es una, si colocas una C mayúscula indicando que es unidades en coulombs en el sistema internacional. Hemos comenzado hablando algo de por ejemplo, cómo se transmitía esa energía eléctrica, podía ser por conducción o podía ser por inducción, no solamente de esa forma, ¿no? En términos generales, pero hay otras maneras también incluso podemos nosotros transformar energía, otro tipo de energía en energía eléctrica, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cargas específicamente, pues podemos hablar de conducción y de inducción, ¿no? El caso de la inducción era el caso de la puesta a tierra, por ejemplo, ¿no? Que se producía una diferencia entre electrones y protones y entonces corría a tierra. Importante también en cuanto a la dirección de las fuerzas. Nosotros jugamos de alguna manera con algunas cargas, ¿no? Y ver cuál es la dirección de esas fuerzas que se producían entre diferentes cargas. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una carga positiva, positivo con positivo se repelen, así que la fuerza se trata de traducir en el punto donde nosotros estamos haciendo el análisis. Si es aquí, por ejemplo, se repele, va hacia acá. El caso de cargas con signos diferentes se atraen, ok, entonces va hacia acá y esta va hacia acá. Si yo quiero encontrar una totalización de esas fuerzas, una fuerza, digamos, una fuerza equivalente, yo tengo que hacer una suma vectorial como nosotros hemos hecho. Y lo más sencillo probablemente sea colocarlo en componentes rectangulares. Entonces, digamos nosotros a tratar de analizar eso. Tratamos de encontrar una fuerza usando esta metodología en una carga. En este caso fue esta carga que está aquí. Fíjense que habíamos hablado de totalizar. Por ejemplo, aquí yo tengo que esta carga 2 ejerce una fuerza hacia acá sobre esta carga. La fuerza 3 sobre la carga 1 hace que esa fuerza se tienda hacia abajo de esta carga. Pero la resultante entonces va a ser la suma de las componentes rectangulares, ¿no? Lo que les comentaba hace un rato. Así que esa fuerza resultante va a tener, como es una fuerza, es un vector, va a tener magnitud, dirección y sentido. Y el ángulo nosotros simplemente lo encontramos usando la fórmula de tangente inversa de componente en Y sobre la componente en eje. Si queremos utilizar básicamente el ángulo con respecto a la horizontal. Vimos un problema en el que nos quedamos un momento y básicamente yo me quedé un momento dudando sobre la distancia que nos había dado. Y en ese caso, Jonathan fue el que comentó de que sí tenía sentido. Bueno, nada más para recordar el problema, nosotros teníamos una carga aquí en negativa en medio de dos cargas positivas y la distancia que nos había salido con referencia a estos 20 centímetros que teníamos acá resultaba ser una distancia que sobrepasaba la mitad, ¿verdad? El punto medio entre las cargas 1 y 2, que sería 10 centímetros. Y sí tenía sentido. Si yo tengo esta carga que es mayor y de repente yo coloco esta fuerza aquí, esto va a ejercer
una mayor fuerza hacia acá, hacia esta carga, en comparación con esta. Entonces, la manera de equiparar esa situación es que exista una distancia mayor entre la carga 1 y la carga 0, la que llamamos como carga central o carga 0, ¿no? Son algunos detalles interesantes que vimos. Continuamos con el caso del campo eléctrico. Habíamos visto la fórmula, enunciado la fórmula del campo eléctrico. En el caso del campo eléctrico, esto es importante. Para encontrar, por ejemplo, el campo eléctrico que diferentes partículas crean en un punto dado, yo tengo que imaginar que ese punto es una carga positiva. Siempre voy a imaginar eso. Eso lo vamos a ver nuevamente. Vamos a analizar un problema interesante que vamos a ver. Yo tengo que imaginar que la carga es positiva. ¿Okay? Eso es bien importante. Número 1. 2. Habíamos mencionado que en el caso de la fórmula, por ejemplo, para el caso de campo eléctrico, quedaba simplemente muy parecida a la anterior, ¿verdad? Porque realmente nace de la ecuación de la de Coulomb, queda convertida en esta ecuación que nosotros tenemos ahí. Usamos también la K eléctrica y la partícula, la carga que estamos analizando contra el punto donde queremos encontrar ese campo eléctrico, la colocamos en valor absoluto. Entonces, es muy importante para estos casos analizar las direcciones que esos campos ejercen, que esas cargas ejercen como campo eléctrico en el punto que yo analizo. Por ejemplo, habíamos comentado aquí que, bueno, ¿cuál sería, cómo nosotros analizaríamos, por ejemplo, el campo eléctrico que estas tres cargas ejercen en el centro, aquí, en este punto? Si yo coloco una carga positiva aquí, Q2 con esa carga van a repelerse. Ahora lo que yo hago es esto. Yo imagino que las otras cargas están fijas y que ese punto, que realmente no hay una carga, pero la imaginamos, se moviera dependiendo de hacia dónde lo empujan o lo atraen las cargas. Entonces, si es así, por ejemplo, positivo y positivo van a empujar, ¿verdad? Este Q2 va a empujar hacia acá. Este Q3 va a empujar hacia acá, y por eso lo colocamos aquí 3. Este Q1 empuja hacia acá, y por eso lo colocamos E1. Igual que en el caso anterior, en los casos de sumatoria de fuerzas, los campos también son vectores, o sea que tienen magnitud, dirección y sentido. Y yo tendría que encontrar la resultante de esos vectores, en este caso, 3 vectores. Y finalizamos encontrando el campo eléctrico en un punto debido a diferentes cargas. Y fíjense, en el caso de que yo tengo una carga con una distancia X y Y, tengo que tener cuidado de colocarlo de forma vectorial en sus componentes X y Y. Entonces, tomando en cuenta qué cosa, ángulos, como se ha hecho de forma vectorial. Entonces, yo no creo que tenga que borrar porque tengo aquí espacio, ¿no? Está pelado. Creo que puedo seguir acá. Para que no se vaya a desconcentrar de todas maneras esto. Vamos a un caso aplicando campo eléctrico. Caso aplicando campo eléctrico. Ok, vamos a colocar aquí. Vamos a colocarlo acá. Y una carga, creo que yo le había colocado rojo al positivo. No. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos para seguir la misma mística que utilizamos. Vamos a colocar aquí una carga. Y vamos entonces a... Aquí yo tengo...
Vamos a decir que yo tengo aquí 6 microcoulombs y acá tengo, vamos a poner, y vamos a decir que aquí, como referencia, tengo, no sé, Y0. Vamos a poner ahí como una referencia. Vamos a decir que de aquí a aquí yo tenga 1.00 centímetros. Aquí vamos es menos 4.00, ok, no lo voy a borrar. No, imaginen que el problema le dio 3 cifras significativas para todo. Menos 4.00, 6.00, tengo estas cargas. Y la pregunta es la siguiente. Vamos a poner, habría un punto por encima, vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a empezar con esta. Habría un punto por encima donde el campo eléctrico, vamos a poner aquí, el campo eléctrico sea 0. Si la respuesta es positiva, ¿a qué distancia? Vamos a ponerle Z. ¿Ok? ¿A qué distancia Z? Z sería a partir de la referencia. ¿Ok? Obviamente estaría de forma lineal. Vamos a ver, vamos a analizar esto. Dice la pregunta, ¿habría un punto por encima de la referencia? Ahí debió haber colocado la referencia. ¿Habría un punto por encima de la referencia donde el campo sea 0? ¿Y a qué distancia sería? ¿Qué podríamos, a ver, dónde colocar, dónde podría ser ese campo igual a 0? ¿Dónde podría ser? ¿Dónde podría ser ese campo 0? En Y0. ¿Ah? Solo en Y0. Solo en Y0. Ok, yo voy a ser bien específico. Yo tendría que analizar el campo en alguno de estos puntos. Ok, vamos a ver esa análisis. Vamos a hacer, a ver. Si yo hago esto, si yo coloco aquí en 0 la partícula imaginaria, porque esa es la carga imaginaria positiva, porque esa es la forma de analizar, yo tendría, si coloco la partícula aquí, y dijo que era, vamos a poner en otro color. Si yo hago mi referencia, aquí, ¿qué va a suceder? El campo eléctrico sería 0 allí, debido a las dos cargas. ¿Qué opinan? ¿Sería 0 o no? Chicos, ¿qué opinan? Aquí el campo, ¿hacia dónde iría la dirección del campo? En este punto. Hacia arriba. Iría hacia arriba, exactamente. Entonces, en este caso no es 0. Yo tendría, parecido a lo que hicimos, que buscamos equilibrio, ¿no? Un punto donde la partícula, los vectores que actúan sobre esa partícula sean 0. Aquí yo no voy a lograr que el campo sea 0. Entonces, realmente yo tengo diferentes opciones. Vamos a ver, vamos a poner esto un poco más delgado. Yo tengo diferentes opciones. Una, colocar mi punto de análisis acá abajo, ¿verdad? Otro, colocarlo en el medio.
un punto medio entre ellos dos. No en el medio medio, sino un punto intermedio entre eso. Imaginamos que esto es una recta, ¿no? Y otro sería colocarlo acá arriba. Esos son los tres únicos escenarios que yo tengo. Si yo, por ejemplo, me voy acá y analizo, yo tengo que este, esta carga sobre esta va a crear una fuerza en esta dirección y esta carga sobre esta va a crear una fuerza en esta dirección, ¿sí? Entonces, ok, yo tengo dos vectores en sentido, en la misma dirección pero sentido contrario. Allí se podría crear equilibrio. Se podría, por debajo de la referencia que tengo. Aquí en el centro, si yo coloco en medio, encima definitivamente no podríamos porque tendría solamente, digamos, la acción de una sola carga. Y eso ya de una manera me desbalancea. Tendría que tener la acción de dos para que se puedan de alguna manera eliminar. Así que sobre la misma carga no podría ser. Si yo tuviera una tercera carga, podría ser, por ejemplo, si yo tengo una carga de 6 microcoulombs acá arriba, a la misma distancia, el punto donde el campo eléctrico va a ser cero va a ser justamente encima de esta que está aquí. Ahora, si son diferentes, ya la cosa cambia. Aquí en este caso, yo tengo que la carga positiva va a ser esto y la carga negativa va a ser esto. O sea que las dos se van a sumar. Así que no voy a poder crear digamos, un campo eléctrico cero. No lo voy a poder lograr. Y si me coloco acá en esta tercera posición que dibujé, este tercer circulito, yo tengo que la carga roja, que es positiva, ¿no? Mismo, colores, ahí, va a hacer esto, y la negativa lo que va a hacer es que va a atraer hacia acá, como si estuviera atrayéndola, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de que se cree un campo cero acá arriba y una posibilidad que cree campo cero acá abajo, ¿no? Ahora, la pregunta es si habría un punto por encima, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Ok, si hacemos esto y colocamos como referencia para tener una referencia, ¿verdad? Vectorial y trabajar, yo podría decir aquí que si la suma de campos es 0, que solamente van a ser en Y, porque nada más tengo, que podríamos hacer esto directamente, yo tendría la suma de los dos campos que se ejercen sobre ese punto que estoy analizando aquí, que desconozco. Bien, vamos a decir que esa distancia acá sea, esa Z sea así. Que esto sea la Z. O vamos a ver, voy a decir que esto es Z. Vamos a ver, esto le puedo llamar, no sé, L. También puede ser. Ajá, ok. Vamos a llamar esto L y Z. Vamos a decir que, nada más para ordenar un poquito, que L más 1.00 va a ser igual a Z. ¿Sí? Vamos a decir que yo tengo esto. Entonces, que puede de repente ayudarnos, ¿no? en la confección del problema. Ok. Vamos a ver. Yo tengo que la carga de 6, que es la positiva, sería esta de acá. Esta de 6 crea un campo positivo, ¿verdad? Y esta crea un campo negativo porque va hacia abajo. Ok, yo tengo entonces que E2 va a ser igual a 0. Ahora le vamos a colocar los signos. Yo tengo aquí, por ejemplo, que K por la Q, que es de 6 microcoulombs, sería
6 por 10 a la menos 6 entre esa distancia. Aquí vamos a poner mientras de 1. Y ahora vamos a definir esas distancias porque también eso es importante aquí. Yo tendría K, Q, R al cuadrado. Esta distancia recordemos que está al cuadrado. Menos la de 4. La K, esta KF. Por, vamos a poner aquí 4 por 10 a la menos 6 entre la distancia 2 al cuadrado, que esa distancia es en teoría más pequeña. Esto va a ser igual a 0. Reacomodando esto un poco, nosotros podemos hacer esto acá. Yo tendría 6 por 10 a la menos 6. Aquí yo tengo d2 al cuadrado. Es igual, esto pasa al otro lado positivo. Y esto que está dividiendo pasa multiplicando. Yo tendría 4 por 10 a la menos 6 por la distancia 1 al cuadrado. Ok, déjenme ver si tengo espacio acá. Sí, vamos. Okay. Va a seguir acá abajo porque el espacio al lado me puede servir para estar lento esto. Ok. Aquí con lo que hay que tener un poco de cuidado es la definición de esas distancias que tenemos ahí. Realmente, aquí lo importante es definir esas distancias con cuidado. En el caso de esa distancia 2, y vamos a ver si de repente si la redujo un poco, no solo aquí. Aquí yo tengo la de 4, acá tenemos la de 6, y aquí supuestamente tenemos un punto de, nuestro punto de análisis, ¿ok? Que sabemos que tiene que estar por arriba. Esto sería la distancia 2 a la que hace referencia el problema. Esta sería la distancia 1 a la que hace referencia el problema. Habría de alguna manera que escribir o representar una en función de la otra para poder despejar y encontrar el valor de esa distancia. Nosotros podríamos, por ejemplo, aquí, si observamos, yo podría decir que D1 va a ser igual a 1 centímetro más D2. Vamos a poner D2 más 1 centímetro, que sería 1 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Hay que colocarlo aquí en metros, pero el tema de la constante, aunque aquí no importa tanto realmente, porque la constante, si nos fijamos, la constante se fue. Así que yo no necesito, para este caso, yo no necesito necesariamente colocarlo en metros, porque esa distancia la podemos trabajar en centímetros. La razón es que si yo no estoy trabajando con esa constante eléctrica, que sabemos que tiene implícito metros, coulombs, ¿verdad? Newton. Si una de ellas no la utilizo, por ejemplo el caso de metros, entonces yo puedo trabajar esto directamente en centímetros. Entonces no es ningún pecado trabajar en centímetros. Entonces yo tengo que D1 más D2 va a ser igual a 1 centímetro. Entonces vamos a ver, yo tendría acá otra cosa, también para trabajarlo de manera más sencilla, yo puedo todo esto también dividirlo entre 10 a la menos 6. Yo puedo hacer eso también a toda esa ecuación. Y finalmente yo tendría esto, tendría 6 de 2 al cuadrado es igual a 4 de 1 al cuadrado, ¿no? Bien, habíamos definido acá, ok, D2 lo dejamos así, y D1 lo colocamos en función de D2, sería D2 más 1 centímetro. Aquí hacemos lo de
resolvemos aquí, ¿verdad? Aquí tendríamos que 4d2 al cuadrado más 8d2 más 4. Creo que está bien, no estoy seguro. Esto sería, si lo colocamos de manera tal de que podamos trabajar ecuación general, quedaría 2d al cuadrado, es más, eso lo podemos dividir entre 2 después, 2d al cuadrado menos 8d2 menos 4. Con las respuestas nosotros vamos a verificar si es posible o no que el campo sea 0 finalmente arriba. ¿Sí? Vamos a analizar esas respuestas que nos dan. Ok, yo tengo acá que esto lo podemos también trabajar así más fácilmente. D al cuadrado menos 4d2 menos 2 igual a 0. Y aquí entonces encuentro los dos valores posibles de 2. A ver, me ayudan ahí con eso para ver qué nos darían esas dos respuestas. Tiene D2, 1, D2, 2. 1 y 2. Si es que no me equivoqué, déjenme verificar aquí en un mensaje. Correo, buenas tardes, aún no tengo el correo institucional. Hola, ¿qué tal? Para entrar al Microsoft Teams no necesitan correo institucional, así que no se preocupen por eso. Ya no he tenido uno que otro que de repente se enreda con eso, pero usted puede ingresar sí, con su correo sin ningún problema, así que no se preocupe si tienen o no el correo institucional. Yo entiendo que muchos de repente no lo tienen todavía, así que la plataforma no da ningún problema con eso. Lo que sí le quiero es que la traten de tenerla en su computadora para no dejar la última hora y saber que funciona. Hasta luego. D2U 4.45. 2.45. 4.45. Ajá, ok. Y la otra me dio menos 0.45. Bien, excelente, muy bien, muy bien. Aquí yo tengo que esta distancia negativa no podría ser. La distancia negativa es la que no tomamos en cuenta y sería entonces esta que tenemos aquí, 4.45 centímetros. Esa distancia, vamos a ver, nosotros lo habíamos colocado acá, esa D2 realmente era desde la partícula de menos 4, ¿verdad? Esa D2, ¿cierto? Así que la respuesta de esto, ¿a qué punto por encima, a qué distancia z sería? Bueno, la distancia z es, bueno, L era de 2, sería de 2 más 1 centímetro. Entonces, la distancia z sería 4.45 centímetros más 1.00 centímetros y la respuesta sería entonces 5.45 centímetros. Sería la distancia a la cual el campo teóricamente debe ser igual a 0. ¿Se entendió? Profe, una consulta nada más que me enrede en algo. Las dos ecuaciones para sacar el D2, ¿de dónde fue que las sacó? ¿Las ecuaciones cuáles? Esta. No, abajo. Aquí. No, donde dice que 2D2 menos 8D2 menos 4 igual a 0 y ahí. De aquí.
6 menos 4, 2. Menos 8, menos 4. Y la De de esta, abajo. ¿no? ¿Esta sabe dónde salió? Ah, no, la primera sé sí de dónde salió, pero la segunda. Esta. No, la que dice D2 menos 4 D2 menos 2. Ah, bueno, esto lo ¿Cuál? dividí entre 2. Ok, ya, ya, ya. Ajá. Puedes Y usar las de esta arriba, igual, te va a dar lo mismo. ¿Ah? y las de arriba las sacó de dónde, la de D1 que me dijo en antes. Esta. Ajá. De 1. Ok, aquí había que definir la distancia entre el punto, mi punto de referencia, carga puntual positiva, y las cargas con las que estoy haciendo mi análisis de campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, la D1 sería la distancia desde la carga de abajo hasta allá, hasta el punto de referencia, y D2 sería la otra distancia, ¿no? Esta de aquí. La forma de poder comparar esas dos distancias es a través del centímetro este que tiene millas de diferencia. Si yo tengo que este espacio entre ellas de 1 centímetro, D2 más 1 centímetro sería igual a la distancia completa esta de acá, ¿no? Sí, sí, ya. Gracias. Y lo otro es que fíjense, no era necesario convertirlo a metro, por la sencilla razón de que la constante esta se eliminaba de la operación. Entonces, si yo estoy trabajando con esa constante, ojo, sí hay que trabajar esas unidades en metros, ¿no? Así que, de repente aquí es más cómodo trabajarlo en centímetros en caso particular como este. Ok, vamos a interesar de repente. Vamos a poner una arista aquí adicional, una pregunta. Cerrados. Varía. Bien, de repente, ok, vamos a decir que si para el problema anterior el campo eléctrico es la mitad de intensidad, y colocamos una partícula
No, ¿sabes qué? No, vamos a trabajar con el mismo campo. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer eso. Vamos a trabajar con el mismo campo. Vamos con el mismo campo de electro. Utilizando el mismo campo eléctrico y la definición de campo eléctrico, la letra está fea, se los voy a leer. Utilizando el mismo campo eléctrico y la definición de campo eléctrico, encontrar la fuerza, magnitud, dirección y sentido sobre una carga de menos 6 microcoulombs. Vamos a poner un número diferente para que no se enrede con la anterior. Voy a poner, no sé, menos 5. Menos 5.00 microcoulombs. Utilizando el mismo concepto, sobre una carga localizada .50 centímetros abajo de la referencia. Bien, vamos a ver. Utilizando el concepto de campo eléctrico, vamos a encontrar la fuerza como vector, ¿verdad? Vectorialmente sobre una carga de menos 5 microcoulombs que está localizada 2.50 centímetros por abajo de la referencia. Aquí tendríamos aquí teníamos las líneas de ok, aquí tenemos nuestra línea de referencia. Vamos a poner aquí de repente una línea así, que me recuerde que este es mi cero, ¿verdad? La referencia y es 0, ¿no? Y me dice que esa carga está localizada por debajo. Vamos a ponerla aquí, así, aquí. Vamos a ponerla aquí, ¿no? Para estar claro, y realmente esa distancia a la que se refiere es la distancia esta de aquí a acá. Vamos a ponerla aquí, no encima, pero a un lado para nada más hacer la referencia a eso. Aquí tenemos 2 puntos. Vamos a ver si puedo hacer esto así de inclinado aquí. Ajá, bien. Eso. Y centímetros. Bien, 2.50 centímetros. Excelente. Ok, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo encuentro yo esa fuerza? Ahora quiero encontrar la fuerza que se ejerce sobre esa partícula. ¿Qué hago? ¿Qué haríamos? El campo eléctrico que tiene en común el problema anterior con este es el campo eléctrico que habíamos encontrado acá. ¿Qué sucede? Vamos a hacer dos preguntas. Esta parte es dos preguntas. Uno.
Ok, chicos, ¿cuál sería la respuesta de esa está facilita? Como el campo eléctrico es cero y el campo eléctrico es fuerza entre la carga, en realidad va a dar cero. Ajá, exacto. Si yo tengo que, fíjense, si yo tengo que el campo eléctrico es cero por definición, yo no voy a poder entonces crear ninguna fuerza sobre una carga dada partícula, eléctricamente hablando. Entonces, si es así, en este caso, para la primera pregunta, tendríamos que la fuerza es cero ya que el campo eléctrico es cero, ¿sí? Entonces, importante tener eso como, eh, como dato general, ¿no? Tratar de hacer el análisis para cada caso. Ahora vamos a ver un segundo caso diferente. Vamos a decir que el campo eléctrico fuera, vamos a decir que 8.00 por 10 a la 5 newtons sobre coulombs. Usando la referencia anterior, igual ahora, vamos a ver las diferencias. Y digamos que ese campo eléctrico va dirigido hacia abajo. El libro a veces hace referencia que el campo eléctrico hacia, positivo o negativo. No me gusta usar esa definición porque siempre he dicho lo de positivo y negativo es algo muy relativo. Es mejor verlo vectorialmente, o decirlo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, dependiendo del problema que estamos trabajando. Si estamos en casos, por ejemplo, en los que tenemos diferentes fuerzas, una fuerza eléctrica, el peso, una tensión, que creo en el libro hay un problema de con una cosita suspendida con un hilo, algo así, en un ángulo, y si tengo movimiento, entonces yo utilizo las ecuaciones de movimiento de Newton y utilizo los ejes como a mí me dé la gana y para mí positivo va a ser hacia donde me convenga hacerlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Aquí el campo eléctrico va dirigido hacia abajo. Ahora sí tenemos, y esto es bien sencillo, nada más hay que entender esto para poder digamos, tratar de hacer nuestro análisis, ¿no? Si yo tengo que el campo eléctrico va hacia abajo, ¿hacia dónde iría la fuerza a la cual está sometida esa partícula? ¿Iría hacia arriba o hacia abajo? Eso es muy importante e interesante. Recuerden que esta carga que está aquí, esta partícula, cuya carga es de -5 microcoulombs, está por debajo de mi referencia a 2.50 centímetros, y yo tengo que este va a ser el campo eléctrico. ¿Qué harían aquí en este caso? ¿Qué haríamos ahí? ¿Cómo podríamos resolver ese problema? Con una de las fórmulas que ya habíamos establecido anteriormente, el sábado, ¿qué podríamos hacer allí? Esto lo voy a resolver aquí arriba. Voy a poner un ganchito aquí, otro color como colocarlo en rojo. Ok, vamos a resolver esto aquí, que tenemos espacio. Ya sabemos que este es 0. Vamos a ver, en este caso, ¿qué haríamos? ¿Qué harían ustedes? Usar la fórmula que nos dio que involucra las dos cargas. Ah, no, pero es que ese campo eléctrico. Tenemos la que involucra La la carga corriente y eléctrica. el campo eléctrico. ¿Cuál sería? Campo eléctrico es igual a fuerza entre la carga. Vectorialmente nos vamos a poner aquí modularmente. El campo eléctrico sería igual a la fuerza entre la carga. Ok.
¿Qué más? Esta distancia no influye entonces, estos 2.50 centímetros. Deberían. ¿Influyen o no? Profe, en ese problema estoy buscando la fuerza. Exactamente. Tienen que encontrar, en el caso anterior, la atinaron muy bien, la fuerza sería cero porque si el campo eléctrico es cero, pues no hay fuerza. Aquí el uso de esta fórmula es correcta, esa sería la fórmula que utilizaríamos ahí. Y queremos encontrar la fuerza. Bien, si queremos encontrar la fuerza, entonces tenemos que la fuerza sería campo por carga, ¿no? Campo eléctrico por la carga, ¿cierto? Sí. Pregunta, ¿estos 50 centímetros me sirven o no? Sí, me sirve. Pero serviría, digo yo que serviría en caso de que estuviera analizando la fuerza entre dos puntos, pero solo estoy buscando la fuerza de esa, ¿no? Ok, muy bien. Sí. Muy bien. Ok, aquí yo tengo 8 por 10 a la 5 n sobre c. La carga es de menos 5, valor absoluto, obvio. 5 por 10 a la menos 6. La fuerza me da en Newton. Perfecto, lo que necesito. ¿Cuánto da eso allí? 4. Creo que la fuerza nos da 4.00. Ahora, aquí viene algo importante. Esa partícula, si esa fuera la única fuerza, imaginemos que el peso el peso obviamente haría que la partícula se moviese hacia abajo, ¿no? Imaginemos, no estamos tomando el peso, imaginemos que no sé, que fuera despreciable. En estos casos no debería ser así, hay que tomarlo en cuenta. Esa fuerza hacia dónde va, ese campo eléctrico hacia dónde hace que se mueva esa partícula, hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba, Hacia arriba. porque la carga de la que está en el punto cero es mayor. La carga que está en el punto cero, a ver, esa es la parte que no... ¿Cómo así? Porque, o sea, digo yo, pues que porque la carga que nos acaban de dar es de menos 5 por 10 a la menos 6, pero Ajá. la carga positiva que está colocada donde sería y es igual a 0, esa Ok, carga sería mayor. ok, interesante, es correcto. Fíjate, si yo voy hacia atrás y veo la configuración que yo tengo de mis cargas, yo me voy a dar cuenta que esta carga, por ejemplo, está muy cerca y es además mayor, ¿verdad? ¿Viste que va hacia arriba? ¿Me dijiste? Sí, Ajá. Entonces, yo lo puedo ver a partir de lo que yo tenía al principio, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en el caso de que ya ahora me olvido de esto desapareció y la única información que me da el problema es esta? Yo tengo un campo eléctrico que va hacia abajo. ¿Cómo yo sé la dirección de la partícula? Ya eso, las partículas anteriores y cargas anteriores ya las borré. Lo que tengo solamente la información del campo. ¿Cómo hago yo para analizar eso? Bien, en ese caso,
una técnica, por ejemplo, muy sencillo de verlo es la siguiente. No tengo espacio aquí, no la tengo que hacerlo clavar. Una forma es hacer lo siguiente. Fíjense, la dirección del campo es hacia abajo. Yo tengo unas líneas de campo que probablemente sean paralelas entre ellas. Si tuviese, no sé, dos placas o una línea longitudinalmente considerable y tuviera una carga también distribuida de manera uniforme. Yo tengo esto, ¿no? Yo tengo un campo eléctrico que de repente hace esto que está aquí. Lo que uno puede hacer para imaginar es que este campo eléctrico va de más a menos. Y yo coloco acá en la parte de arriba un positivo, un negativo. Y si se fijan, pues la carga que yo estaba analizando es negativa. Así que si lo veo desde punto negativo, negativo se repele y positivo y negativo se atraen. Entonces, la fuerza sobre esa carga va a ser hacia arriba. Entonces, vamos a colocar este mismo color acá para recordar. La fuerza va a ser de 4.00 newton en esta dirección. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay que ver las líneas de campo eléctrico para así determinar la dirección de la fuerza que se ejerce sobre esa carga. Y esa dirección finalmente va a depender de si esa carga es positiva o es negativa. ¿Sí? La magnitud del módulo de esa fuerza simplemente es colocándolo, despejándolo de la ecuación, pero la dirección sí la tenemos que analizar conceptual y o gráficamente para poder establecer entonces esa dirección, que para este caso sería hacia arriba. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso o no? Sí. Ok, excelente. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Ok, la dirección es tal. Imaginamos, va de más a menos. ¿Dónde está la carga? Aquí. Ok. Entonces, yo puedo analizarlo más fácilmente. Bien, vamos a flujo de carga. Tengo espacio aquí. Sí. Vamos a hacer una línea divisoria aquí para tener un poquito de orden. Oh, ah. Bien. Bien, vamos a ver el concepto de flujo eléctrico. Ahí estaba la ley de Gauss. Yo creo que eso se lo va a colocar como unos otros problemas ahí en el taller de este capítulo, pero lo que me interesa realmente de este capítulo son los tres temas importantes. No es que la ley de Gauss no lo sea, pero para nosotros de repente lo más importante sería las fuerzas debidas a cargas eléctricas, ¿verdad?
establecer qué sucede cuando es positivo o negativo, la fuerza total en una carga, y eso lo vimos. El campo eléctrico, que lo que acabamos de terminar de ver o practicar un poco. Y en el otro caso importante sería lo que nosotros conocemos como flujo eléctrico. Ok. El flujo eléctrico, para el flujo eléctrico se utiliza una fil redonda. Vamos a poner esto más delgado, no tan ordinario. Yo tengo esto. El flujo eléctrico va a ser igual a E por A. Vamos a definir esto qué significa. Esto sería el flujo eléctrico. E sería el campo eléctrico. La área de flujo, ¿no? O área de flujo, o área, ¿no? Pero sería el área de flujo. El área por el cual está pasando ese campo eléctrico, que es de repente lo que nos puede interesar en algún momento encontrar o analizar. Ahora, esto es de forma vectorial. Aquí hay un producto de dos vectores que hay que tener mucho cuidado. Aquí esto, si lo quiero colocar, por ejemplo, en funciones de... vamos a hacer algo. Vamos a imaginar que yo tuviese... un círculo. Vamos a ver... No lo voy a poner inclinado, voy a ponerlo... lo que va a hacer es que voy a inclinar el campo eléctrico. ¿Okay? Yo tengo más o menos tengo un cilindro. Y tengo lo siguiente. Tengo de repente un campo eléctrico, vamos a ponerle en otro color. Vamos a ponerlo en verde, no sé. Bien, aquí, ay caramba, ¿qué pasó? Ya. Aquí, para poder nosotros encontrar ese producto vectorial, que tengo aquí, realmente esto aquí sería un vector también. Lo que hago es lo siguiente, fíjense, yo tengo que encontrar el ángulo que existe entre la dirección del campo eléctrico y la normal del área por el cual está pasando ese campo eléctrico, para encontrar el flujo eléctrico. Ok, recuerden que, por ejemplo, en el caso de la normal para una superficie plana, porque hay superficies curvas, si yo trato de analizar, por ejemplo, el campo eléctrico que pasa por esta línea curva, requiere matemática compleja. Aunque, por ejemplo, para eso se usa la ley de Gauss. Si yo hago un análisis de la ley de Gauss a través de esa superficie curva, yo voy a encontrar que el campo neto va a ser cero, ¿no? Pero eso haciendo integración y demás. Para superficies planas, por ejemplo, que es esta sería, si esto es un cilindro, esto sería un círculo. Yo tengo que la normal de esta área va a ser de esta forma. Ajá, entonces, ¿qué yo saco como conclusión aquí? Que el ángulo, que es el que voy a usar en esta fórmula, que la vamos ahora a colocar, el ángulo entre la normal y el campo eléctrico, la dirección del campo eléctrico, vamos a llamarlo, a ver, θ.
Sí, teta. Va a ser esto, porque ese ángulo del producto de estos dos vectores es este que está aquí, que es el campo, la dirección, el ángulo que existe entre la dirección del campo y la normal de la figura geométrica que estoy analizando. En este caso, esta fórmula es para superficies planas. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo convertir a esta forma. Sería igual a coseno de teta. Sabiendo que este ángulo ya lo definimos, ese ángulo teta vamos a poner aquí abajo. Teta es el ángulo entre E y la normal del área, ¿ok? La normal. Entonces, con eso hay que tener un poquito de cuidado. Ok, vamos a... Ajá, en el libro creo que había una especie como de... Había una especie de cubo. Vamos a hacer algo parecido ahí para analizar esto. Y luego hacer un problema. Vamos a poner aquí color verde. Significa que esto se restablece, que el internet está fatal. Okay. ¿Qué fue el que usamos en antes? ¿Cuánto fue? ¿Va a ser algo parecido? Bien, tenemos un cubo con lado 1.00 centímetros, o sea que las tres dimensiones del cubo, lado, ancho, altura serían de 1 centímetro. Tenemos un campo eléctrico que va en la dirección mostrada, va hacia arriba. Y la pregunta sería, aquí por no, sería para. ¿Cuál sería el flujo eléctrico para cada una de las superficies? ¿Sí? Tengo que, en ese caso, el cubo, tengo las dimensiones del cubo, tengo el campo eléctrico y me interesa saber por cuál sería el flujo eléctrico que pasa por cada una de esas caras, superficies. Yo tengo aquí, imagínense como si fuera un dado, yo tengo 6 caras, ¿verdad? 6 superficies. Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? Bueno, primero que todo, si nos fijamos y agarran su calculadora, vamos a hacer el siguiente ejercicio.
de repente ustedes se lo saben de memoria, coseno de 0, coseno de 90. Ya esto lo deben saber de memoria, esto lo han debido haber repetido. Si yo coloco coseno de 0, ¿cuánto me da mi calculadora? Coseno de 90 y coseno de 180 menos 1, ¿sí? ¿No? Coseno de 0, coseno de 90, coseno de 180. Ok. Si yo tengo el caso de que una de las normales de cualquiera de las áreas que yo esté analizando es perpendicular a la dirección del campo eléctrico, eso quiere decir que el ángulo del producto de esos dos vectores es 90 grados. En ese caso, coseno 90 es 0, y yo sé que el flujo eléctrico que yo voy a tener pasando por esa superficie es 0. ¿Se entiende eso? ¿Chicos? ¿Puedes repetirlo, por favor? Es que se me cortó. Ajá. Sí. Bien, fíjense esto, hacemos primero este ejercicio. Coseno de 0 me da 1, coseno de 90 0, coseno de 180 menos 1. Aquí el que es interesante para analizar de manera inmediata es esta que yo tengo aquí. El coseno 90 es 0. Eso quiere decir que si la dirección entre la normal del área que yo estoy analizando y el campo eléctrico, esa E que va hacia arriba, en este caso de este ejemplo, tienen 90 grados entre ellos, el flujo eléctrico va a ser 0. ¿Ok? Y eso lo vemos de esta manera. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, yo tengo lo siguiente. Miren lo que pasa con estas caras. La que está aquí al frente de nosotros, la normal va en esta dirección. Ahora estoy tratando de hacerlo en 3 dimensiones. La de esta cara, la normal va hacia allá. La de esta cara, la normal va hacia acá. Y la normal de esta cara va hacia acá. No estoy hablando de la de abajo ni de la de arriba todavía. ¿Sí? En cualquiera de estos casos, yo tengo que la E, vamos a seguir usando el mismo color, de repente para que se vea un poquito mejor su letra, pero qué mal tino, caramba. Yo tengo que estar en la dirección del campo eléctrico y las direcciones de las normales, ¿verdad? Van así. Estoy viéndolo en 3 dimensiones. ¿Qué pasa con esto? Aquí yo tengo un ángulo de 90 grados. Aquí 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Sí? Entonces, además, fíjense, también es lógico. Miren lo que pasa. Ese campo eléctrico pasa de manera tal. Imagínense que ustedes tuvieran un abanico en la parte de abajo. Ese flujo va a pasar solamente por la cara de abajo y la de arriba. ¿Sí? En ese cubo que yo estoy analizando, solamente la cara de arriba tiene flujo. Pero en el caso de las otras caras, no va a pasar flujo por allá. ¿Por qué? Porque el flujo eléctrico, cuando ve esa superficie, la ve como una línea. No la ve como un área. Si yo veo desde arriba esto, vamos a ponerlo. Fíjense, esto visto desde arriba, no se enreden. Si esto aquí desde arriba, vamos a poner arriba. Si yo veo esto desde arriba y el flujo eléctrico viene así hacia nosotros, saliendo de la pantalla, esta área que está aquí la va a ver como una línea. Esta área también una línea. Esta área también una línea y esta línea. Las únicas dos áreas que él va a ver, en este caso su totalidad van a ser las de abajo y la de arriba. Ese va a ser el flujo que va a estar pasando. O sea que el flujo, de alguna manera, vamos a ver, si no me sale feo el dibujo, el flujo va a ir de esta forma. Entonces, el flujo eléctrico no va a ver estas caras, va a verlas como líneas. ¿Se vio más o menos? Sí, no me quedó tan mal. Eso por lo menos se entiende, digo yo.
Sí, sí. Por lo menos yo mismo no me lo con ese dibujo. Así que esto es bien interesante. Yo, de aquí yo puedo de una vez decir que el flujo eléctrico en las superficies, vamos a llamarlas laterales, que son 4, es igual a 0. El ángulo, ¿verdad?, es de 90 grados. Y ya hemos definido eso no como phi, sino como θ. Así que vamos a ser consistentes con lo que hemos colocado. Θ. ¿Ok? Ahora, lo que sí tengo para este caso es que en la superficie de abajo y la de arriba yo tengo flujo. ¿Ok? Bien, ahora tengo otro problema. En uno de esos dos casos el flujo va a ir hacia arriba y en el otro va a ir hacia abajo, cuando hago mi análisis de flujo eléctrico. ¿De qué depende eso? Bien, vamos a hacer el análisis en la cara de arriba y de abajo. Bien, me interesa realmente ahora es analizar este señor que está aquí. La superior y esta que está acá, la inferior. Estas 4 ya vimos que el flujo eléctrico va a ser 0. Bien, la normal, fíjense aquí algo, el campo eléctrico tiene esta dirección. La normal si yo tengo por ejemplo un volumen, las normales van a ir hacia afuera de ese volumen que yo estoy analizando. En el caso de este cubito, yo tengo que la normal de esta superficie sería de esta forma y esta superficie sería de esta forma. Lo que les comentaba, en caso de superficies curvas, pues ya es más complicado porque aunque la ley de Gauss ayuda a resolver algunos problemas cuando hay cierto tipo de simetría. Cuando yo tengo, por ejemplo, una curva, ¿qué pasa? Yo quiero encontrar cuál es el flujo eléctrico que esta es una materia de Hashimoto, se llamaba campos electromagnéticos. Se estudiaba eso. ¿Qué pasa? Pues yo tengo que la normal en cada punto, es como el caso cuando hacíamos el análisis de la presión en cada punto siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, aquí yo tengo que la normal viene de esta forma, la normal viene de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma, ¿sí? Entonces, realmente yo tendría en este caso que flujo eléctrico será la integral de el campo por el área, donde una depende de la otra. Entonces, por eso que le comentaba que en el caso de cuando hay superficies curvas, ya ahí no podemos tomar la libertad de trabajarlo de esta manera. Aquí sí es más sencillo, porque la normal va a mantenerse igual todo el tramo. Ahora, vamos a llamar a esta de aquí cara 1 y cara 2. Superficie, hubiera oído mejor. Ya no importa, ya le pusimos cara, yo le puse cara. Que es la cara de la superficie. Ok.
yo tengo aquí que en el caso de la primera cara o primera superficie, ¿cuál sería el ángulo entre esos dos vectores? Vamos a poner aquí, vamos a ir apuntándolo aquí. El ángulo cara 1 y E. Y acá lo mismo. ¿Cuánto sería ese ángulo? ¿Cuánto sería el ángulo aquí? Entre estos dos vectores. 90 no puede ser, ¿verdad? Cuando es perpendicular. Es 0. ¿Ah? 0. En realidad 180 grados. Porque sería 0 si va en la misma dirección sentido, ¿verdad? Ambas van en la misma dirección, solo que esta tiene sentido contrario. Aquí es como, para poder colocar este vector aquí encima de este, él tendría que ir acá y para atrás. Entonces, aquí yo tengo 180 grados. Y en el de perdón, y este era en el de arriba. Y en el de acá arriba, si tiene el mismo sentido, entonces ahí yo coloco, si tenemos 0 grados. 0 grados. Así que tendríamos que... Uno, de acá abajo tendríamos... el campo ya lo habíamos dado, sí, aquí 3. Imaginemos que esto tiene 3 cifras significativas, siempre se me pasa. 3 por 10 a la 3. Por el área, a ver, de esto no di así, 1 centímetro de lado, entonces tengo que el área, 1 por 1 sería 1.00 centímetros cuadrados, a ver, que sería por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no? El área. Coseno de 180. Y lo mismo. Esto del signo es un poco relativo, ¿eh? Ahora lo voy a explicar también por qué. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No me he equivocado aquí? Bueno, que a veces se me... sí, ese estudiante, se me olvidaba. Bien. Ajá, ok, chicos, ¿qué nos va a dar aquí? Los valores. Menos 0,3 el primero. Ah, Menos 0,3 el primero. menos 0,3. Ah, Si no es el círculo pequeño, es la tortómona. Ok. Entonces yo tendríamos acá los flujos eléctricos serían esto aquí. Vectorialmente, este negativo, ¿qué significa? Que va contrario, lo único que significa es que va contrario a la dirección de mi campo. Eso es lo que quiere decir. En otras palabras,
si yo quiero reescribir eso de manera vectorial, lo que quiere decir acá es que mi flujo eléctrico 1 es 0, evito el signo y coloco entonces aquí es 300, me falta una cifra significativa. Newton metro cuadrado, coulombs va así. Y el full, acá el 2 sería 0. Metros cuadrados en esta dirección. Es la cara de arriba, ¿no? Con esta cara de arriba. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió? Sí. Sí. Nada más voy a hacerlo conceptualmente, nada más desarrollarles algo aquí. Digamos que yo tuviera voy a poner una placa, pero ¿qué dirección le coloco a esa placa? Se trata de ver. Vamos a suponer que yo tenga una pequeña plaquita aquí. Y yo tenga L1, L2, o sea, una placa rectangular, que no necesariamente tiene que ser rectangular, pero aquí tengo una placa rectangular. Y vamos a decir que yo tenga un campo eléctrico que viene en esta dirección. De manera tal, voy a dibujar, porque como dibujo horrible, vamos a hacer la vista frontal de lo que está sucediendo aquí. La placa la voy a ver como una línea, ¿no? Y el campo eléctrico lo voy a ver de la siguiente manera, voy a verlo de esta forma. Y voy a colocar aquí un ángulo, vamos a poner un valor, vamos a decir que 60 grados. ¿Ok? Vamos a poner un valor. Esas son líneas de campo eléctrico, ¿verdad? No es un solo vector, son líneas de campo eléctrico. Y digamos que a mí me interesa encontrar de alguna manera el flujo eléctrico que pasa por esta área. Imagínense como si fuera una ventana en que toda la brisa tuviera que pasar por ahí, ¿no? Entonces, pero el viento tiene una cierta dirección. Esto se parece mucho al análisis de flujos dinámicos y demás, para el caso de fluidos. Yo tengo que el flujo eléctrico, por definición, era igual a esto sería E a coseno del ángulo que existe entre ellos. Ahora, miren lo interesante, la normal de esta área viene dada de esta forma. Así que realmente el ángulo que yo voy a colocar allí como teta es el ángulo este que ustedes ven aquí, que para efecto de nosotros sería 30 grados. 30 grados. Entonces aquí yo tendría que lo hemos dado en forma genérica nada más, el valor de A, que sería L1 por L2, por el coseno de 30 grados. Ya, hablando en términos de magnitud, entonces yo tendría y L1, L2, coseno de 30. Entonces, a veces sí hay que tener cuidado, porque de repente podemos tener la dirección del campo eléctrico, pero la normal de la superficie no crea 60 grados con ese campo eléctrico. Entonces, único hay que tener cuidado con esto. Entonces, lo que se les recomienda de repente hacer en ese caso, si no lo puede visualizar, haga el dibujito o encima del dibujo que usted tenga, coloca la normal de esa área de análisis y esa va a ser la línea
que yo voy a comparar con la de la dirección, me refiero que voy a comparar con la del flujo, perdón, la del campo eléctrico como tal. Entonces, un error que uno muchas veces cometía en estos casos, en estos problemas, era en vez de colocar aquí los 30, uno colocaba directamente los 60 grados, ¿no? Pero aquí es que dice esta definición, que es en la normal con el vector de campo eléctrico. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Profe, entonces, cuando, o sea, cuando voy a poner el área, tengo que poner tanto como, o sea, la superficie en la parte, o sea, como aquí, pues que puso el L1, que supongo que es la parte de arriba, y el L2, que es en el lado, pues. No sé si, no sé cómo se llama eso. No, repito otra vez. A ver, cuando vamos a hacer este problema, ¿qué cosa? Que cuando se va a poner el área, es que lo que me enreda es el área, o sea, cómo sé qué superficie es la que tengo que poner. No. Simplemente el problema te lo da o tú sabes que esa es la superficie que tú quieres analizar. Por ejemplo, en el Porque, anterior, la pregunta era el flujo que existe en las 6 superficies. ¿Cuál será? En todas. Bueno, entonces analizamos las 6 superficies. Aquí yo puse una superficie cualquiera, una placa rectangular con dimensiones variables, y lo único que hicimos fue analizar de manera conceptual eso, ¿sí? Podrías tener, por ejemplo, lo siguiente, puedes tener algo así, imagínate que tienes, vamos a decir que tienes un cilindro, ¿no? Que era el que yo dibujé al principio, porque es un caso también bastante común. Y yo tengo de repente un campo eléctrico que da de esta manera. A mí, de repente, las superficies que me van a interesar para ese caso serían estas que están aquí, ¿no? Y además, si yo veo esto que es curvo, que es un problema, pero aquí no es ningún problema, porque ¿qué pasa? Esto, la normal, cualquiera del punto cuando una convolución de esa imagen, de ese volumen, siempre va a estar perpendicular a la línea esa que vamos atravesando ese cuerpo, entonces va a ser cero. Entonces, de repente lo que me va a interesar es esta y esta. Yo sé que aquí es negativa y aquí es positiva, porque sale, acá entra, acá sale, entonces, como el caso del cubito. Es que puede ser eso, puedes tener, por ejemplo, quizás, bueno, tienes el cilindro con un ángulo, pero igualmente aquí sí va a ser un lío que tú analices esto. Si quieres analizar esta, perfecto, porque esta es un área plana y lo que tendrías que hacer es ver la normal que crea con el campo que va entrando a ese cuerpo. Entonces, no es que sino que el mismo problema te lo pregunta, o tú quieres analizar una superficie porque, por algún motivo, de las cosas que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, generalmente el problema te dice, o sabes tú para qué área y por qué, ¿no? gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bien. De este capítulo tengo que subirle su taller. Que sería para entregar, a partir de que se le entregue el taller, tenían como una semana para hacerlo, así que sería ese Profe, capítulo. me olvidé decirle que, bueno, no sé si el sábado me pueda conectar a la clase o de repente me conecte tarde porque voy a hacer una entrega de donaciones. Entonces es de la mañana, pero termino como al mediodía, pero no sé si como entre las 12 y algo o 1 y algo. Así que si me meto de repente sea un poquito más tarde. Ok, no hay problema, está bien. Bueno, listo, vamos a ver. Los videos no lo está grabando en la... Pasa, aquí está lentísimo. No lo está grabando en el sistema, así que tengo que sacarlos, compendiarlos y colocar y subirlos después a YouTube. Y
A ver si tengo que dar la gana hacer caso. Ya. Bien, chicos. Oiga, una pregunta. Yo le iba a preguntar a Iván. ¿Cuándo nosotros debemos estar terminando clase? El 28 de septiembre El al 2 de septiembre son parciales. El 2 de ¿Los octubre. parciales tienen el último parcial esta semana? ¿Qué? ¿Se le oyó cortado? ¿En qué semana tienen el último parcial? Según su horario. Del lunes 28 al 2 de septiembre, al 2 de octubre. Al 2 de octubre. Ah, el viernes 2 de octubre. Ok. Ya, o sea, estamos terminando. Perfecto. Está bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos el sábado, si Dios quiere, para seguir entonces con el otro capítulo. ¿Está bien? Ok. Sí, profe. Se cuidan. Buen fin de semana. No estén por ahí cazando Pokémones y teniendo problemas ahí. ¿Nadie juega Pokémon ahí? ¿Ya ninguno? No. Nada. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.